Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar acerca de las topologías físicas y las topologías lógicas que se pueden dar en las redes tanto de área local, LAN, o de área extensa o WAN. Bien, una primera cosa que tenemos que distinguir es la diferencia entre una topología física y una topología lógica. Cuando hablamos de una topología física nos referimos a cómo están desplegados y distribuidos los dispositivos físicamente, cómo está llevado a cabo la instalación. Cuando hablamos de una topología lógica, nos referimos a qué redes, ¿de acuerdo?, existen en mi red, en mi despliegue, ¿de acuerdo?, y cómo están interconectadas esas redes. Por ejemplo, en la figura que podéis observar en la transparencia, tenemos una topología física integrada por distintos hubs, por distintos switches, y entre sí interconectados por un router. Pero si analizamos esta topología vemos que en verdad existen dos tipos de redes. Una red para las distintas aulas de clase, la clase 1, 2 y 3, y luego una red para lo que sería la gestión administrativa y el servidor de departamento. Por ello, si esta topología física quisiéramos mostrarla de una forma lógica, tendríamos la figura de la derecha, donde podemos directamente el router tirar dos enlaces y distinguir por un lado la subred de las aulas y la subred de la gestión administrativa de esta institución. Es importante distinguir qué significa topología lógica y qué significa topología física, porque a la hora de estudiar los distintos despliegues no es lo mismo el despliegue físico que luego a nivel lógico cómo se gestiona, ¿de acuerdo?, cada tipo de infraestructura. Por ejemplo, cuando hablamos de topologías de red de área extensa, topología WAN, a nivel físico lo que tenemos son básicamente tres tipos de despliegues. Podemos tener conexiones punto a punto entre dos equipos, podemos tener conexiones en estrella, donde existe un equipo central que interconecta varios equipos que se están conectados a este punto central a su vez, y luego una topología que se denomina mallada, en la cual digamos que todos los equipos de mi red WAN están interconectados entre sí, ¿de acuerdo? Esta topología mallada puede ser completa, si todos los dispositivos estuvieran interconectados entre sí de forma completa, pero podría ser parcial, es decir, cada equipo solamente está conectado con alguno, ¿de acuerdo?, de sus vecinos. En cualquier caso, sea cual sea la topología física, a nivel lógico, en una red WAN lo que tenemos es una conexión punto a punto, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos dos equipos que establecemos una red entre ellos, tirando un cable o una conexión, ¿vale?, estableciendo una conexión directa entre ellos. Esto ya veremos, llegado el momento, que tiene sus ventajas, es decir, puesto que en esta red únicamente tenemos dos equipos intercomunicándose entre sí, pues por ejemplo a nivel de direccionamiento hace que el control de acceso al medio sea muy liviano. Cada vez que uno de estos dos equipos envía tráfico a la red, pues no tiene que decir a quién va dirigido, porque obviamente en el otro extremo solamente hay escuchando un equipo. Por lo tanto, estas conexiones a nivel lógico WAN entre equipos, pues el control de acceso al medio en estas topologías y en este escenario es bastante más sencillo. Si cambiamos a analizar qué sucede en las redes LAN, aquí vemos que las topologías son más ricas, ¿de acuerdo?, a nivel físico. Tenemos dos distintas áreas. Por un lado tenemos la topología en estrella y en estrella extendida. Tanto en una como en otra, la técnica que se utiliza en estos despliegues es elegir un dispositivo intermedio, un concentrador, podría ser un hub o un switch, el cual interconecta de acuerdo a un conjunto de equipos. En la topología en estrella vemos que tenemos un único elemento central, interconectando, pues por ejemplo aquí vemos 5 PCs. En la estrella extendida digamos que se utilizan, ¿de acuerdo?, dos estrellas que se unen entre sí, ¿de acuerdo? Estos dos concentradores, ¿vale?, existiría un enlace, ¿vale?, para unir estas dos estrellas. En la topología bus y en anillo sucede otra cosa distinta. Aquí digamos que hay un medio que es totalmente compartido, al cual se enganchan o se conectan los equipos. En la topología en bus lo que existe, por ejemplo, un medio de transmisión, podría ser, por ejemplo, un cable coaxial, por ejemplo, podría ser, al cual se conectan los distintos equipos, ¿de acuerdo? Y las transmisiones en este medio, pues obviamente necesitamos un control de acceso para que no existieran colisiones. En una topología en anillo es similar, existe un medio compartido que sería el anillo, al cual se asocian los equipos, se enganchan, se conectan, y una vez que se conectan a este anillo, pues pueden transmitir, ¿de acuerdo?, información a la red. En cualquier caso, con independencia de la topología física que estemos hablando en cuestión, a nivel lógico, en una red de área local, lo que tenemos es un medio compartido, ¿de acuerdo? Es decir, es un medio en el cual cuando yo escribo algo en esa red, puede ser escuchado por el resto de los equipos. Por lo tanto, aquí lo que se necesitan son reglas para controlar el acceso, ¿de acuerdo?
reglas que rijan quién puede hablar en cada momento, pues para que se entiendan y la información que se está transmitiendo a ese medio pues no choque entre sí. A día de hoy, las distintas tecnologías que existen, ¿de acuerdo?, para hacer despliegues de topologías LAN, utilizan dos tipos de medios, ¿vale?, para controlar el acceso. Por un lado, el método basado en contienda y por otro lado, el método basado en un acceso controlado. El método basado en acceso por contienda es un método, por decirlo así, BESEFOR, ¿vale?, de mejor esfuerzo. Básicamente, lo que se tiene es que un equipo, cada vez que quiere enviar algo al medio compartido, un medio compartido a nivel lógico, lo que se hace es escuchar, si ve que el medio está libre, pues directamente intenta enviar la trama, ¿de acuerdo?, a ese medio. Si durante la transmisión hay una colisión, pues porque a la misma vez hay otro equipo transmitiendo, lo que se hace es, se retira, se detiene el envío, se espera un tiempo prudencial y se vuelve a reintentar, ¿de acuerdo? Este tipo de acceso por contienda es el que, por ejemplo, se utiliza en redes Ethernet y en redes Wi-Fi, ¿de acuerdo? Es el típico método de acceso de estas tecnologías. No obstante, existe otra forma de controlar el acceso a los medios compartidos y es lo que se denomina un acceso controlado. En este caso, lo que se rige o lo que se establece es un turno, ¿de acuerdo? Todos los equipos que están en este medio que compartimos, tenemos que esperar que nos llegue nuestro turno para transmitir, ¿vale? Por ejemplo, en la topología que hemos visto antes física de anillo, este tipo de acceso controlado es típico, ¿vale?, que se utiliza en este tipo de topología. ¿Por qué? Porque en el anillo existe un testigo que va circulando a través del anillo y cuando llega un equipo lo recoge si le interesa transmitir y si no lo deja pasar al siguiente equipo, ¿de acuerdo?, en el anillo. Básicamente, el funcionamiento en este acceso, si un equipo quiere transmitir, tiene que esperar que llegue su turno, cuando llegue su turno solicita hacer uso de él, transmite su trama de información y cuando termine la transmisión cede el turno pues, al siguiente equipo. Este tipo de acceso, por ejemplo, es muy utilizado en redes Token Ring, la tecnología 802.5, o también en las redes FDDI de fibra, ¿de acuerdo? Es típicamente un esquema que se implanta en estos tipos de redes. Como podéis observar, ¿de acuerdo?, la idea, ¿vale?, es que tenemos que ser capaces de distinguir y no confundir que una topología física es un despliegue en concreto, pero luego a nivel lógico es cómo los equipos interpretan que pueden realizar la transmisión en ese medio. Típicamente las topologías WAN a nivel lógico son conexiones punto a punto y las topologías LAN, las redes de área local, suelen ser medios compartidos, con independencia de cómo físicamente, ¿vale?, implementamos esa arquitectura de red. Muy bien, esto es todo por este vídeo y muchas gracias por vuestra atención.